entonces. Bien, muchachos, entonces vamos a comenzar hoy con Litecoin. Litecoin, ¿por qué lo tengo de esta manera? Porque en compras, porque veo una buena oportunidad, es porque en Litecoin viene el halving de Litecoin en agosto. Sí, pero ustedes tienen que hacer la tarea de investigar todo lo que yo voy a decir, si es verdad o es mentira. Creo que la semana pasada le estaba hablando de Litecoin, del cuándo comprar y cuándo vender. Y una de esas cosas es que nosotros necesitamos comprar ya, prácticamente comprar ya Litecoin. Y obviamente antes del halving. Vamos a buscar acá CoinMarketCap, si no estoy mal. Por acá habíamos hablado de por qué. Litecoin nace en el 2011 y los halvings son igual cada 4 años, pero digamos que el halving pasado fue, los halvings pasados han sido el 2011 cuando nace, el 2015, 2019 y ahorita en el 2023 que es el próximo halving de Litecoin. Pero, ¿qué sucede con esto? Que nosotros a lo largo de la historia, cuando hemos visto Litecoin desde su nacimiento en el 2015, ¿sí? Los halvings son en agosto. ¿Sí? Del 15 pasó, en el 2019 pasó y en el agosto del 2023. Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, acá en el 2019, que es lo más histórico que tiene el mercado, pero si nosotros nos vamos acá, en Litecoin, yo les comentaba que en la mejor fecha para comprar, digamos que es diciembre del año anterior al halving. En este caso, en diciembre del 2014, el halving fue por ahí en julio, agosto, ¿sí? Y es el momento donde todo empieza a caer. Entonces creo que la mejor fecha es comprar entre diciembre, es decir, diciembre del año anterior o el primer trimestre del año del halving. En este caso, en el 2015, el mercado entra en un periodo de acumulación y ya para mayo, junio empieza un despegue alcista, pero 2 meses antes de que comience el halving, pues el mercado empieza ya a caer. Lo mismo pasó en el 2019, acá por ejemplo diciembre del 2018, el mercado entra en un periodo de acumulación y es cuando empieza a despegar y 2 meses antes del halving es que empieza a caer. Entonces si ya esto es lo que hemos visto en la historia de Litecoin, no está de más pensar que en el 2023, que es en agosto del 2023, el próximo año, sí, la mejor fecha de compra sea diciembre. Es decir, si nosotros observamos ahorita, vamos a quitar esto, en Litecoin, yo acá, por ejemplo, estoy viendo una especie de rango, el mercado está tratando de salir de esa especie de rango, aquí puede ser un patrón de continuación, ¿sí? Que nos puede estar dando, por ejemplo, un impulso en el corto plazo de este punto a este punto, ¿sí? Con un retroceso acá y que lo más probable es que el mercado nos lleve hacia estos precios que estamos acá. Solamente por la parte de Wyckoff, ¿no? Obviamente ahorita vamos a ver un análisis mucho más eh, de otra forma analítica para poder entenderlo. Entonces, en la parte fundamental y en la parte del halving, el mejor momento de compra en spot, obviamente, de Litecoin, es ahorita, ¿sí? Antes del halving. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? ¿Qué es lo que haría yo ahorita? Comprar Litecoin, ¿sí? Diciembre 2022 y vender Litecoin entre mayo y junio 2023. Entonces, esto digamos que es la orden fundamental respecto a todo lo que ha sucedido. Es decir, comprar ahorita y vender en mayo y junio. Es lo que haría en la parte fundamental. Pero en la parte técnica, por ejemplo, nosotros acá, oye, ¿cómo borro esto aquí de golpe? Eh, a ver, denme un segundito. En la parte técnica, digamos que era todo lo que había quitado, ¿no? Aquí en este punto. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos en la parte técnica, que es todo esto, es un rango lateral o un triángulo ascendente, como lo quieran ver, pero que el mercado ha dejado gaps bastante interesantes. Por ejemplo, tanto así que si nosotros vemos desde esta caída, ¿sí? Aquí el mercado deja un gap súper grande en esta parte que el mercado no ha tratado de irla a buscar, pero en esta caída agresiva el mercado vino a buscar la liquidez que había en esta zona, es decir, una piscina de liquidez. Y lo mismo puede suceder en este punto, es decir, acá el mercado cae agresivamente, deja un gap o una liquidez fuera
¿sí? Y en este punto, pues aquí también existe, de acá a acá existe una liquidez bastante fuerte, donde el mercado va a tratar de venir a buscar en la parte tendencial todos estos puntos donde no se ha visto una tercera ola en esta zona, donde el mercado lo más probable es que vaya a tocar acá, va a venir un rebote a caer para seguir subiendo y tratar de coger toda esta liquidez que está acá por los 220 aproximadamente. Sí, obviamente esto lleva tiempo, esto no va a suceder en un mes, esto conlleva tiempo. Entonces, adicional a eso, tenemos una resistencia bastante fuerte acá, que es simplemente un punto de reacción donde el mercado va a cumplir con esta caída, este soporte, convertirlo otra vez en resistencia, ¿sí? Pero vamos a tratar de llegar acá, primero por los tres puntos tendenciales, ¿sí? Donde se crea un rebote para tomar liquidez y seguir subiendo, haciéndolo con un patrón de continuación. Entonces, en la parte fundamental y un proyecto bastante fuerte como Litecoin, eh, hace meses yo decía que esto iba a caer siempre y cuando los desarrolladores o los presentadores del proyecto o los que están a cargo de Litecoin eliminaran o desistieran de la privacidad en cuanto a las transacciones, porque eso los exchanges no los querían ver de una manera muy positiva. Entonces Litecoin iba a ser delistado si no, digamos, se actualizaban, si no mostraban las políticas de seguridad y las políticas de privacidad. Entonces, como eso han desistido de eso, pues yo veo que en la parte técnica, junto a la parte fundamental del halving, Litecoin es una buena opción para comprar, solamente Litecoin, ¿sí? Entonces, principalmente hablando de Litecoin, que ya con esto pues ustedes pueden averiguarlo, la historia del halving, todo lo que ha pasado con Litecoin y la estructura. En cuanto a Wyckoff, pues yo lo veo muy alcista, de verdad. Creo que el mejor momento de compra es la fecha en este punto y la fecha de venta mayo-junio del 2023 para que la tengan en cuenta. Por otro lado, también les venía a refrescar sobre lo que hemos venido hablando de la madurez de mercado. Yo se los compartí por ahí en Twitter. Vamos a buscar por acá, en este punto. Miren, yo siempre he comentado de que Bitcoin nunca ha sido partícipe de una crisis eh, financiera. Bitcoin nace de una crisis financiera. Eh, yo esperaba que esto reaccionara un poco más aquí arriba, digamos que esto tenía que haber reaccionado acá, pero ha habido muchos cambios en la política económica, ¿sí? Que es como una fórmula matemática. Si se sube uno, se altera el otro. Si se resta uno, altera, digamos que la liquidez, altera lo que es el ciclo del mercado. Entonces, parte de ese ciclo es que nosotros estamos en un ciclo MAC, que es el de 8 años, y estamos en el Trusty Fear, que es el de 20 años, donde los ciclos siempre se repiten. Entonces, pasó en los 79, pasó en los 80, y ahorita lo estamos volviendo a repetir. Esto tengo rato diciéndolo, que sobre todo lo que está sucediendo se va a volver a repetir. Lo mismo que sucedió en esta área, ya vamos a hablar de eso. Entonces, digamos que ahorita estamos en un punto donde el mercado necesita eh, cambiar, no cambiar, simplemente mostrar ciclos en reacción o de una manera diferente, ¿sí? Pero que el resultado siempre es el mismo. ¿A qué me refiero yo con esto? Que toda esta caída que nosotros vemos acá, ¿sí? Fue más que todo por lo del COVID en el 2020, al final del 2020. Esta subida que nosotros vemos acá es simplemente por la flexibilidad económica que había por el COVID. Había mucho dinero en la calle, ¿sí? Y esta subida que nosotros vemos acá, favoreció a Bitcoin, ¿sí? Que fue cuando la época del COVID. ¿Pero por qué? Porque había mucho dinero en la calle, había mucho efectivo circulante, había, digamos que muchos estímulos económicos, ¿sí? Y de esta misma manera pasó en este punto. Lo que pasa es que aquí no lo vemos porque TradingView no ve esta parte de la historia. Pero en este punto significa que pasó prácticamente lo mismo. Entonces,
Adicional a esto, hubo mucha flexibilidad económica, que fue por el 73 aproximadamente, ¿sí? Y digamos que en el 77 pues se empiezan a ver los efectos de la reducción de esa liquidez que estaban en la bolsa de valores, que estaban en los bancos, ¿sí? Y digamos que hubo una especie de crisis no inflacionaria, que em, esa es la diferencia, ¿no? Era una época de mucho dinero y flexibilidad, pero no había o no causó una inflación como la del COVID. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ahorita, mientras nosotros nos estemos acercando, eh, mientras esto esté por debajo de cero, la oportunidad de rebote es mucho mayor. ¿A qué me refiero yo con esto? Nosotros acá, yo tenía una cosa que decía acá, crisis económica y recesión, ¿sí? Porque ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que entender que una cosa es el DXY, ¿sí? Una cosa es el DXY, creo que aquí hay gente que está esperando, perdón. Aquí hay una cosa que es el DXY, perdón, o el DXY, y otra cosa es los índices, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que son cosas que se manejan de manera diferente. Entonces, ¿qué sucede con el DXY? La recesión, más que todo, no va hacia los mercados de la bolsa de valores, simplemente va al dólar. ¿Sí? Cada vez que esto sube, la época de recesión va dirigida hacia el dólar, no a los índices y no a los mercados. Al contrario, cuando esto empieza a subir, es cuando vamos a ver a Bitcoin subir, cuando vamos a ver a los índices subir y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero la afectación es para el dólar. Ahora, cuando la época de recesión cae, se beneficia es el dólar y aquí es donde comienzan a caer los índices y digamos que el criptomercado. Entonces, eso es una de las cosas que hay que comprender a qué se refiere más que todo la madurez de mercado. Ojo, ¿sí? Ojo, esto tiene que ser con el periodo de 10 a 2 años. ¿Sí? El de 5 años y el de 30 años, el de 20 años, el de un año, el de 20 años, el de 2 años con el de 3 meses y el de 5 meses no es igual a esto. Simplemente estamos hablando de la madurez de 2 años contra el de 2 años. ¿Por qué el de 2 años? Porque en el 2020 y el 2022 tienen la reacción del Nasdaq. Es cuando es en la bolsa de valores se conoce como eh, la flexibilidad de capitales. ¿A qué me refiero yo con esto? Es como si dijera que las acciones de tecnología americanas que pertenecen al Nasdaq tienen un halving, ¿sí? Digamos que el ciclo del halving del Nasdaq es de cada 2 años, por así decirlo. Entonces, por eso nosotros estamos comparando, ¿sí? El periodo MAC de 8 años a 10 años y de 2 años a 4 años que va conjunto al Bitcoin. Entonces, compararlo con la madurez del mercado de 10 a 2 años es lo que nos va a favorecer a nosotros en largo plazo, de una manera trimestral, decir que el rebote del mercado, ¿sí? En todo el criptomercado y en toda la bolsa de valores está en lo que es enero, febrero, aquí, y marzo del 2023. Digamos que ese es lo que se conoce como la fecha del suelo del mercado, para poder tener un rebote al alza. ¿Sí? Entonces, conociendo esta madurez del mercado, nosotros podemos interpretar como que a partir de que esta zona empiece a consolidar, nos está mostrando que es muy probablemente la oportunidad que nos está dando el mercado del suelo, ¿sí? Donde nosotros podemos comenzar a invertir. Ojo, en un periodo corto, ¿sí? Porque nosotros no vamos a ver un halving en el 2023, sino que lo vamos a ver en el 2024 a mediados. Entonces, si nosotros sacamos la fecha, sí, nosotros podemos aprovechar un rebote corto para volver a caer, ¿sí? Y acuérdense que lo que les dije en el video pasado que en YouTube está, ustedes van ahorita a ver que el mercado se está yendo al alza y van a querer comprar porque piensan que se les va a ir el mercado. Una vez que el mercado regrese, esa es la señal del suelo del mercado, que ya vamos para eso. Entonces, conociendo esto, nosotros estamos en la zona más importante del mercado, que es la zona limpia, donde se va a empezar a hacer la transferencia de liquidez hacia los bonos de, no de la Reserva Federal, simplemente a los bonos
los países como tal, no solamente Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa eso? Que mientras nosotros estamos viendo que la liquidez está entrando, perdón, que la liquidez está saliendo de la madurez del mercado y está entrando, perdón, a la madurez del mercado y está saliendo de los bonos del tesoro, ese dinero crea una inflación y al haber esa inflación se da la oportunidad o se toma como una flexibilidad económica y los mercados empiezan a rebotar. Luego van a volver a caer. Sí, que es prácticamente esto que les mostré también por ahí en YouTube. ¿Dónde está? Acá, que les dije que este era el super mega crash, más o menos aproximadamente. Esto que está aquí, hace meses se los dije. ¿Qué pasa con esto? Esto va a ocasionar una caída en los mercados, pero no se vayan a asustar. El hecho de que este mercado, ¿sí? O de que estos indicadores caigan, por ejemplo, un 100%, no significa que la bolsa de valores va a caer un 100% o que el Bitcoin va a caer un 100%. Al contrario, mientras esto más caiga, ¿sí? A nosotros nos favorece porque va a haber una reacción en cadena. ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros ahorita vemos que Bitcoin ya está cayendo, ¿sí? Ya está casi en una de las fases finales de la caída, pero también estamos viendo, ¿sí? Que el rendimiento de deuda está agotando su subida. Y cuando esto empieza a caer, ¿sí? Lo que es el rendimiento de los bonos de la deuda pública, ¿sí? Esto significa que el mercado necesita, perdón, la Reserva Federal, los bancos centrales necesitan flexibilizar lo que es la economía, ¿sí? Porque el país necesita cobrar impuestos y además eso significa que se le va automáticamente los ciudadanos crean una inyección o una rotación de capitales, ¿sí? Y el ciudadano común no se da cuenta, es decir, crea un efectivo o un flujo circulante. Ese flujo circulante va a estar en las calles y al haber una flexibilidad, entonces se invierte en los papeles. Cuando este empieza a caer, el mercado cripto y el mercado de la bolsa de valores empiezan a subir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí yo lo puse de esta manera, pero la caída es simplemente del mercado de los rendimientos de la deuda pública, ¿sí? El crash o la caída rápida es de los efectos de la deuda pública. Mientras esto caiga rápido, obviamente, nosotros vamos a ver que todos los mercados se van a alinear. Por ejemplo, ahorita vemos que Bitcoin está mostrando una especie de, podemos decir, acumulación, ¿sí? Pero cuando esto empieza a caer, obviamente vamos a ver una reacción igual, ¿sí? Bitcoin va a caer un poquito, la bolsa de valores va a caer, las acciones van a caer un poquito, pero un poco, no vamos a ver un crash. Simplemente que el flash crash se especifica solamente para el rendimiento de deuda, ¿sí? Entonces, cuando nosotros veamos este movimiento, se puede tomar como una manipulación, ¿sí? Es decir, una zona de limpieza para el mercado cripto y la bolsa de valores empezar a subir. Como también, ahorita nosotros vemos que Bitcoin, Litecoin están subiendo, la bolsa de valores está subiendo y ustedes van a decir, bueno, el mercado se está yendo, se va sin mí y acuérdense lo que les dije, ustedes no van a entrar en ese momento, sino que van a entrar cuando el mercado regrese. Cuando el mercado vuelva a tener una caída que regrese a la zona donde está la liquidez o un poco más arriba de la zona de liquidez, ahí es nuestro suelo, que es la fecha que les dije, unos 70, 75 días aproximadamente, que está entre enero, febrero, marzo. ¿Sí? Entonces, esta caída nos va a dar a nosotros la señal de que ahí es el momento de entrar en Bitcoin o entrar en el criptomercado. Pero hay que irle haciendo seguimiento a la transferencia de liquidez que va a pasar del rendimiento de los bonos de deuda pública, ¿sí? Hacia la madurez de mercado de 10 a 2 años. Entonces, cuando esto empieza a caer, nosotros vamos a ver que Bitcoin va a tener un retroceso, pero simplemente es más que crear un patrón de continuación para seguir subiendo. Ahora, entrando en materia, que es la que a nosotros nos interesa, eh, adicional a eso, nosotros tenemos acá, vamos a ponerlo por este lado, los los rendimientos de deuda, pero a 10 años. ¿Y qué pasa con esto? Que esto obviamente le queda subir acá una parte que es más que todo un gap en el semanal y en el mensual, ¿sí? Pero mientras esto nos da una oportunidad,
¿sí? Esto nos está diciendo que el mercado tiene un patrón de continuación mensual y aquí va a empezar a agotarse. Cuando el de 10 años, lo mismo que les digo yo, el de 10 años, ¿sí? Esto que está acá, concuerda con el rendimiento de deuda a 2 años, que es el ciclo del Nasdaq, ¿sí? A nosotros nos da un periodo de descanso, vamos a ponerlo aquí, es como una fórmula. Cuando el de 10 años y el de 2 años da igual en cuanto a movimiento y empiezan a alinearse para caer, ¿sí? ¿Qué sucede? Nosotros vamos a ver un periodo de reacción positiva para los mercados que dura 4 meses. Vamos a ver 4 meses, digamos que de reacción alcista en el mercado. Ojo, esto empieza a contar desde el primer trimestre del 2023. Vamos a ver un periodo de 4 meses, ¿sí? Donde vamos a ver movimiento positivo al alza, luego una caída, vamos a ver consolidación y de aquí comienza una serie escalonada al alza. Pero se va a mover en un ciclo de cada 4 meses. Entonces, esto funciona más que todo para un mercado de acciones, un mercado de spot en criptodivisas y el mercado de commodities más o menos. Entonces, siempre que nosotros tengamos el bono de deuda a 10 años y a 2 años que se mueven de manera igual, ¿sí? Se mueven de una manera igual, nosotros vamos a ver un periodo de crecimiento dentro de los 4 meses. Luego tenemos una caída, obviamente como una especie de tendencia, una especie de consolidación que dure 4 años y dentro de esos 4 años, que hace un año, empieza a consolidarse la parte del halving, que es donde comienza nuestra tendencia alcista, que es lo que se llama como el cuatrimestre, ¿sí? Más o menos en el periodo trimestral, también tenemos semestral y tenemos cuatrimestral. Entonces, esto es más que todo de una manera de cómo interpretar los bonos de la deuda pública en cuanto a porcentajes de liquidez y en cuanto a rendimiento. Entonces, esto, si nosotros lo comparamos, por ejemplo, también con el VIX, vamos a llevar el VIX por acá, nosotros, mientras el VIX esté cayendo, es positivo para el mercado. ¿Sí? Ahorita, digamos que el VIX tiene mucho rato eh, creando caídas agresivas y subidas agresivas, pero ¿qué es lo que sucede? Está beneficiando o está dando mejores rendimientos en la bolsa de valores, porque nosotros no estamos ahorita en el halving, simplemente que ya nos estamos acercando en los rebotes de mercado por fecha. Y acá, por ejemplo, nosotros podemos observar que en este punto hay mucha liquidez, donde el mercado, si aquí rebota al alza, el mercado nos va a dar una caída. Pero viendo que ahorita hay una especie de flexibilidad, viendo que ahorita viene diciembre y para ningún presidente es positivo que el mercado caiga en ninguno de los países, lo más probable es que el mercado vaya a romper, digamos que esta parte tendencial, este suelo tendencial que tengo acá, para reaccionar más o menos en este punto. Es decir, que nos dé el VIX, no el mercado. Mientras esto caiga, acuérdense que es positivo, es decir, unos 20-23 puntos de caída en el VIX, ¿sí? Serían como aproximadamente entre un 9 y un 13% de subida en los mercados. Entonces, mientras esto siga cayendo, para nosotros es favorable. Ahora, cuando esto empieza a tomar la fuerza alcista aquí en el VIX, pues los mercados van a caer. Entonces, el VIX a nosotros nos dice que el mercado puede también estar cayendo. Ahora, en el iShare, en el iShare Box, simplemente el de los bonos del tesoro de 20 años, ¿sí? Nosotros vamos a estar viendo que el mercado está buscando una especie de liquidez en esta zona, es decir, una reacción, que es lo que estamos viendo que está sucediendo ahorita en el Bitcoin y en algunos índices. Entonces, cuando el mercado logre tomar esta liquidez, que al esto subir, todos los mercados van a subir, el mercado toma la reacción, empieza a tener un retroceso, y eso es lo que yo les digo, que ustedes van a pensar que Bitcoin se está yendo, ¿sí? Pero cuando empiece a retroceder, ¿sí? Que es como buscar un balance entre este impulso del, de la zona A la zona C, ¿sí? Ahí es donde nosotros vamos a entrar. Es decir, impulso A, la corrección en B hasta C y de aquí es donde nosotros vamos a tener un impulso alcista. Entonces acá, cuando nosotros veamos que el mercado empieza a tomar la liquidez que hay acá o simplemente a crear un mínimo más alto que el anterior en esta parte que es el bono, el iShare Box de los bonos del tesoro a 20 años que concuerdan con el impulso del HIG, que son las acciones,
junto al Nasdaq, es cuando nosotros vamos a empezar a ver un mercado alcista ya definido. Ojo, una cosa es un mercado alcista y una cosa es un bull run. No estamos viendo que Bitcoin vaya a hacer una fase parabólica de una manera agresiva alcista en línea recta. No, una cosa es un mercado alcista y otra cosa es un bull run. Yo no veo, yo desde mi punto de vista no veo un nuevo máximo, no veo un nuevo ATH en el mercado de Bitcoin ni en el mercado de cripto. Lo único que veo que puede explotar al alza es Ripple, es Stellar, XLM, IOTA, que son la ISO 222, dentro de la regularización y dentro del nuevo programa económico a nivel mundial, ¿sí? Que va a tratar de eliminar el método SWIFT y lo van a implementar a través de Ripple. Así como la gente de Ripple ha trabajado en, en la Fed y en el Tesoro de Estados Unidos, esa gente del Tesoro y de la Fed está trabajando dentro de Ripple. Entonces ahorita nosotros vamos a presenciar un cambio, que eso no va a ser de la noche a la mañana, vamos a ver un cambio agresivo en el sistema financiero. Es decir, que va a pasar a través de Ripple. Lo que pasa es que no va a suceder de la noche a la mañana, pero el sistema financiero está cambiando, ¿sí? Y donde deberíamos estar, sí o sí, es en la ISO 222, que fue la que yo les compartí hace semanas o hace meses, no recuerdo. Que es donde está Algorand, donde está IOTA, donde está Ripple, donde está Stellar, pero las más fuertes, ¿sí? Las más fuertes donde nosotros tenemos que estar en el cambio del sistema financiero, XRP, XLM, IOTA. Esas son para mí los pilares fundamentales. Aparte de que el sistema financiero se maneja por Ripple, porque prefiero XLM entre preferencias, por ejemplo, XRP es lo que se conoce como el nuevo Bitcoin, o es lo que se va a dar a conocer como el nuevo Bitcoin, así no lo queramos aceptar. XLM, entre estas dos, yo prefiero tener mucho más Stellar porque la capitalización de mercado es menor a la de Ripple. Es decir, es más fácil hacer aquí un por 5 a que Ripple haga un por 5, que obviamente va a ser muchísimo más con el tiempo. Y IOTA, porque IOTA es un Tangle que funciona como una blockchain mucho más práctica y aparte pertenece a la Web3 del Internet de las Cosas. Entonces, estas son para mí las tres favoritas. Ahora, hablando de estos cambios de mercado, aquí, por ejemplo, en eh, Katie Wood o en Arc Innovation, nosotros estamos viendo ese rebote, donde aquí el mercado va a tratar de igualar el neckline de esta parte, de esta zona. ¿Sí? Y mientras esto en el Smart Money, lo que operan con Smart Money, saben que aquí va a haber una reacción, que es mucho más fácil llegar. Aquí es fácil llegar y aquí es mucho más fácil llegar también. Si el Smart Money nos va a dar una reacción al alza, pero luego va a venir a buscar otra vez la liquidez. Y cuando el mercado nos muestre este retroceso, es el momento y la fecha exacta para poder entrar. ¿Sí? Entonces, estamos presenciando un rebote alcista que le podemos sacar provecho en el mercado. Si vemos esto con Bitcoin, vamos a buscar acá Bitcoin. Bueno, vamos a buscar aquí el HIG, que es, miren, en el canal, bueno, yo en YouTube debe estar, pero acá yo tenía que cuando el mercado, esto está en YouTube y en el canal estaba, cuando el mercado llegase acá, a esta parte, iba a ser el fin del crash market. Si nosotros vemos acá, faltó casi nada para que el mercado nos diera esa señal, ¿sí? Entonces el mercado ya entró dentro de la zona de periodo alcista por el ciclo del Nasdaq a cada 2 años. Y ahorita vamos a ver una recuperación del stock market, de algunas acciones de tecnología, incluyendo el Nasdaq. Entonces, aquí pues faltó casi nada para que el mercado entrara en esa zona y bueno, está como que tratándose de ir dentro de ese periodo. Entonces acá ya esto nos está avisando de que mientras más se esté alejando al alza, pues va a haber una recuperación mucho más rápida en el mercado. Ahora, vamos a ver por acá el Bitcoin. Miren, el Bitcoin, vamos a ponerlo acá. El Bitcoin yo lo tenía mucho más abajito por fecha. Acuérdense de que esto es la fecha, ¿sí? Yo trabajo por fechas, trabajo por zonas, pero por fecha, en noviembre
les había dado esta caída. Todo lo que pasó en julio, todo lo que iba a pasar en noviembre, todo se ha venido repitiendo de una manera bastante positiva. Acá lo mismo está sucediendo, el mercado se está yendo al alza, el mercado se está yendo al alza, luego va a volver a caer, luego así mismo como hizo en el 2018 va a volver a caer y ahí en la fecha, que son los 75 días aproximadamente que les di, en el primer trimestre del 2023, es la fecha para empezar a comprar y acumular. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que el mercado se va a ir y va a volver a tener otra caída y va a seguir subiendo. Pero hasta el momento, como les dije la vez pasada, no veo un nuevo máximo. Lo más probable que vaya a ver es que el mercado llegue a los 45, 50 mil y de ahí vuelva a caer. O a lo mejor igual el mercado. ¿Sí? Igual el mismo máximo. Pero no veo un nuevo máximo en Bitcoin. No lo veo. No lo veo. De hecho, lo que más veo es que al igualar el máximo, el mercado vaya a caer y Bitcoin, y me atrevo a decirlo, Bitcoin para mí va a desaparecer. Bitcoin para mí llega al máximo y lo más probable que suceda es que vaya a desaparecer. No hay de otra. Bitcoin para mí va a desaparecer. Así, lo digo con esa fe. Y vuelvo y repito, Bitcoin para mí va a desaparecer. Donde tenemos que estar es en la ISO 222, Ripple, Stellar, IOTA y algunos proyectos que van a medio a sobrevivir. De resto, todo va a morir. Yo me atrevo a decir que hasta un 87% del mercado de los proyectos cripto van a desaparecer. Y dentro de eso incluyo a Bitcoin. Ahora bien, como les decía, acá en esta parte vamos a ver que, vamos a buscar por aquí Bitcoin, aquí creo que está. Les había compartido hace, no sé con qué grupo fue, donde mi zona de ventas, o sea, una zona de short, pues prácticamente acá. Nosotros aquí estamos viendo que este es el suelo, este es el techo, y la zona en Wyckoff de manipulación, que es una zona de venta o un creek falso, es meterle un short acá hasta que vuelva al rango, para crear el punto de control o inclusive el mismo suelo. Sí, pero no voy a comprar en esta área. Mi zona de compra se mantiene por acá en la fase de Wyckoff para crear la primera acumulación de una desviación estándar, ¿sí? De primer grado de segundo nivel. Para poder shortear, vamos a shortearlo fuera del rango y comprar fuera del rango. Pero si logramos agarrar el short en la parte falsa del creek, vamos a buscar el punto de control. ¿Sí? Inclusive aguantar desde este short aquí hasta el punto de control que vuelva al rango o a la parte del suelo, pero no comprar acá, sino comprar cuando cree el sprint, que probablemente sea mucho más abajo y sea la fecha de caída que les estoy indicando. Pero acá, por ejemplo, nosotros podemos ver que aquí hay un patrón de continuación al alza, ¿sí? Donde probablemente vemos acá de un punto A a un punto B el retroceso en C y nos vaya a llegar, ay, perdón, de acá a acá, nos vaya a meter aproximadamente en esta zona de venta por proyección. Es decir, A, B, corrijo, C se convierte en otro nuevo impulso con un patrón de continuación, ¿sí? Y lo más probable es que ahorita el mercado pues vaya a tener una recuperación al alza. Sí, es verdad que acá hay un imbalance muy fuerte, ¿sí? Pero, como les digo, quizás esto sea un ABCD, es decir, que llegue acá, la caída vuelva al punto de control y de aquí el mercado vuelva a subir hacia los 20.000. ¿Sí? Entonces acá estaríamos más o menos en este patrón de continuación, que es esta zona, la que estamos viendo ahorita actualmente. Acá un pequeño retroceso para seguir subiendo. Entonces aprovechemos todas las señales que nos está dando el mercado en cuanto a fechas y análisis fundamental. Y por otro lado también vamos a buscar acá el mercado del DXY donde también se los había compartido. Mientras, vamos a buscar por aquí, no sé si es este. Déjenme un segundo revisar acá. Yo no recuerdo si es este. No, este no es. Ya que no, me disculpan esa, pero no recuerdo. Vamos a mirar aquí. No, no, no puede ser que no me acuerde.
Eh, Creo que lo debo tener en Twitter. Vamos a revisar. Aquí tampoco está. Yo lo tengo que conseguir por ahí. Mm, mm, mm. Si no, ya lo voy a buscar en Twitter. A ver, DXI. Ah, bueno, este sí es. Vamos a buscarlo aquí en el mensual. Miren, acá, esto lo compartí hace mucho rato. Ya, déjame quitar esto. Lo compartí hace mucho rato. Este es el índice americano. Yo decía que iba a caer en la zona amarilla. En la parte técnica, en el análisis técnico, debía caer. De hecho, todavía falta fecha, pero digamos que en la parte técnica, el mercado tenía que caer en esta parte, en la parte amarilla, ¿sí? Tenía que caer en la parte técnica. Y por fecha, en la línea roja, que es cuando nosotros vamos a estar viendo ya el ciclo del halving de Bitcoin, más o menos. Esto es aplicado para el Bitcoin, no para la bolsa de valores como tal. Sino que acá, por ejemplo, nosotros podemos ver de que el mercado quizás baje, tome otra liquidez y aquí, es decir, donde se cruce la zona amarilla, en la zona de venta, es la parte técnica. Cuando esto empieza a caer, Bitcoin va a empezar a subir porque ahí sí se alinean los dos mercados. ¿Sí? Pero para el halving, la zona de subida de Bitcoin, pues obviamente es esta fecha. Entonces, nosotros vemos que en la parte técnica puede caer acá, y eso es un aviso para Bitcoin y la bolsa de valores, pero cuando se acerque la zona y la fecha, es decir, que hagamos un doble techo y esto empiece a caer alineado, vamos a ver un impulso alcista en el mercado cripto o en el ecosistema cripto como tal. Entonces, no hay que descartar lo que es la zona amarilla en la parte técnica del DXY y la fecha obviamente que todavía falta. Pero por ahorita podemos aprovechar el rebote alcista de Bitcoin, más que todo Litecoin, que Litecoin va a tener su halving para vender en mayo y en junio antes del halving de Litecoin. Pero ahorita digamos que la parte fundamental, los bonos de rendimiento, los bonos de deuda, nos está indicando de que el mercado va a tener un rebote alcista en el corto plazo y se puede aprovechar. Prácticamente eso era todo lo que le quería compartir en en este análisis tan corto.